El derecho internacional moderno, el que conocemos hoy en día, se inicia después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, y ese primer derecho internacional se crea para castigar a Alemania. No tenía otro sentido. Ese derecho internacional vuelve a recrearse después de la Segunda Guerra Mundial y con el mismo sentido. Castigar a Alemania y esta vez también un poquito a Japón, pero sobre todo otra vez a Alemania. Por eso en el Consejo de Seguridad, si os dais cuenta, los países que forman parte como miembros con derecho a veto son los que se consideran vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y la URSS, hoy Rusia. Pues esos países son los que crean ese nuevo orden internacional llamado derecho internacional y ponen sus condiciones. Pero ya en los 50, cuando los países pobres empiezan a reivindicar su independencia, pues lo que antes fue un derecho dictado por los vencedores hacia los vencidos, se convirtió en un derecho de ricos sobre pobres. Entonces, ¿qué? Pues, todo el derecho, todo lo que se creaba, el derecho estaba diseñado para seguir controlando y manteniendo el poder y el control sobre las poblaciones y los recursos de los países colonizados. Entonces, no se facilitaba la independencia, sino lo que se hacía es crear independencias que nunca pusiesen en peligro los intereses de las potencias coloniales. Digo que en 1960 la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esto sí me vais a pedir que lo lea, aprueba la resolución 1514. Es muy importante porque cuando hablamos del Sáhara, todo el mundo habla la resolución 1514, nadie sabe de lo que habla. Pues la resolución 1514 dice: es la declaración para garantizar la independencia de los países y pueblos colonizados. Vale. En teoría, es una declaración para proteger a los estados y pueblos que estaban bajo dominación colonial y se exigía a los colonizadores que empezasen los procesos de independencia. En su punto 2, que esto es interesante, la resolución dice lo siguiente: todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, en virtud de la cual tienen derecho a determinar libremente su estatus político y perseguir su desarrollo económico, social y cultural. ¿Vale? Me vais a perder, todas las traducciones son mías, son traducciones que hago directamente del inglés, de los documentos oficiales en inglés. Pues esto es, la autodeterminación, como veis, no está ligada ni a referéndum, ni a elecciones, ni a nada. Es autodeterminación. Y ya hay una parte eso es 1960. Pues entre 1960 y 1966, Marruecos sigue reclamando el Sáhara, sigue reclamando IFNI. Y Marruecos, que no llega a un acuerdo con España para empezar a negociar sobre estos territorios, Marruecos incluye esos territorios en la cuarta comisión de descolonización de la ONU, porque cuando nos hablan de este tema parece que eso fue alguna iniciativa de la ONU o que fue una presión sobre Marruecos. Fue el país soberano que solicitó a las Naciones Unidas y en su cuarta comisión la inclusión del tema de Sáhara y IFNI, en este momento ocupados por España, en el Comité de Descolonización, ¿vale? Y en ese punto, que es en 1960, en 1966, en diciembre de 1966, ese comité
produce una resolución y en este lugar es contra España. ¿Qué dice esa resolución contra España? Repito, le decía a España que debía respetar el derecho inalienable de los pueblos de Ifni y Sáhara a la autodeterminación, según lo estipulaba la resolución 1514. ¿Ves? Volvemos al 1514. ¿Pero a quién se le exige? No a Marruecos, perdón, sino se le exige a España. Las Naciones Unidas exige a España en 1966 que respete el derecho a autodeterminación. Y es allí, es ese año, cuando la idea de referéndum se introduce. La idea de referéndum como una de las alternativas, no como la única alternativa. El derecho internacional indica de que la autodeterminación puede también establecerse en base a un referéndum, y es lo que se le solicita a España. Le dicen a España que tienes que respetar el derecho inalienable de los pueblos del Sáhara y de Ifni, y que una manera de hacerlo puede ser a través de un referéndum. España se niega. Pero, ¿quién eran los que estaban detrás de esta idea de referéndum? Marruecos no. Marruecos lo que le interesaba y lo que quería es un acuerdo con España y cerrar ese capítulo y empezar las negociaciones. Pero había dos países, Francia y Argelia, a los cuales no les interesaba que el Sáhara Occidental pasase a formar parte de Marruecos, aparte de España. Pues estos tres países son los que vienen con la idea de referéndum, España para no cumplirlo, y Francia y Argelia para poder inmiscuirse en los asuntos de la zona. ¿Por qué esto? Porque no olvidéis que en 1966 fue justo después de la guerra de las arenas entre Marruecos y Argelia. Era cuando Marruecos estaba exigiendo la restitución de los terrenos que Francia le había arrebatado a Marruecos y se había anexionado en Argelia. Era cuando Marruecos aún no había reconocido la independencia de Mauritania, porque consideraba que Bilad Shenghit, gran parte de Mauritania, era territorio suyo. Entonces, era en esa época postcolonial, Francia y Argelia, de la mano, pues, apoyaban a España para, por lo menos, mantener el status quo, y si eso cambiaba, que nunca fuese el interés de Marruecos. Estaban en su derecho, eso es la geoestrategia. Pues bien, aún así, en 1968, Marruecos y España llegan a un acuerdo después de una guerra en la cual el Ejército de Liberación Marroquí y esta vez sí el ejército marroquí apoyándolo, hubo esas guerras en Ifni, y del resultado de esa guerra fue que España firmó un acuerdo con Marruecos y se restituyó los terrenos de Ifni a Marruecos. Ya dijimos que la resolución 1966 hablaba de la autodeterminación de los pueblos de Ifni y Sáhara Occidental. Pues el hecho de que España y Marruecos hubiesen llegado a un acuerdo y que no hubiese habido ningún tipo de cuestión que destacar, pues las Naciones Unidas lo consideraban como autodeterminación, que es lo que había. Entonces, en 1968, Ifni retorna a Marruecos. No pasó nada. Bueno, sabéis que los militares españoles, bueno, algunos todavía están con la espinilla. Bueno, se les ha unido la extrema izquierda a ellos, pero eso es otro problema. Por eso digo que este tema es un poquito antipático para mí. En 1974, he visto que España y Marruecos no llegaban a una... no olvidar que cuando Ifni es restituida a Marruecos, Ifni era considerada provincia española, como Toledo. ¿Me entendéis? Por eso cuando hablo de Melilla y hablo desde el 10º hombre
e intento llamar la atención a mis conciudadanos de cómo se están comportando y la falta de luces que tienen, es que a veces yo creo que no, es que no sé hablar. Bueno, digo que en 1968 es restituida esta provincia española y se restituye a Marruecos. Sigue las negociaciones, pero España no quiere ceder en la cuestión del Sáhara. Entonces Marruecos, a través de la Asamblea General de Naciones Unidas, hace una consulta al Tribunal, a la Corte Internacional en La Haya. ¿Cuál es la consulta que hace Marruecos, a la cual Francia obliga a Mauritania a que se una? Francia, por eso cuando escucho a algunos hablar y dicen, sí, Francia, que Biden y España tienen que unirse para expulsar a Francia. Es que no tienen ni idea, de verdad, ver gente que en teoría deben tener una formación superior a la media, simplemente no conocer de verdad los orígenes y los pormenores de estos tipos de problemas me entristece. Bueno, sigo. Pues Francia empuja a Mauritania para que ella también se una a Marruecos y exija cualquier tipo de derecho que pueda conseguir Marruecos. La idea era simplemente, por parte de Francia y también Argelia, poner todos los obstáculos posibles a Marruecos en su reivindicación. Bueno, ¿qué dos preguntas hace Marruecos a la Corte Internacional? La primera es que dictaminen si el territorio era terra nullius cuando España llega allí. Cuando España llega al Sáhara, era un terreno de nadie, abandonado, donde no había nadie, muy común. Sabéis que eso de terreno abandonado, en nuestra historia de Merida también se repite. Por eso digo, ¿dónde llega lo que dicen los pseudohistoriadores y después lo que ocurre en la realidad? Y la segunda pregunta era si ese territorio estaba bajo soberanía marroquí. A la primera pregunta de si el territorio era tierra de nadie o terra nullius, la respuesta eran consejos, no eran dictaminaciones ni sentencias, eran simplemente consejos no vinculantes. A la primera decía de que la tierra no era terra nullius, sino que la tierra tenía dueño. Perfecto. Una vez que sabemos que la tierra tenía dueño, la segunda pregunta es: ¿tenía Marruecos algún tipo de soberanía sobre el terreno? Y la respuesta de la Corte Internacional era no, que ellos no consideraban, teniendo en cuenta el derecho internacional del momento, no consideraban que Marruecos tuviese soberanía sobre el terreno. En teoría aquí debería haberse acabado el problema. Si no tiene, digamos, el terreno sí tenía dueño, pero no se sabe quién es el dueño, y en segundo lugar era un terreno que no era soberanía marroquí, entonces ¿de quién era la soberanía? ¿A quién pertenecían esos terrenos? Entonces es allí donde esa misma Corte Internacional hace una aseveración que es lo que clarifica todo. ¿Qué dice eso? Dice, bueno, no consideramos que eso sea soberanía marroquí, pero sí está demostrado que poblaciones de ese territorio prestaban lo que se llama en árabe la bay'a. En español y en francés es lo que llaman la allégeance en francés, en español se traduce como la fidelidad o la lealtad, nada tiene que ver, la bay'a es un término que no entra dentro del derecho internacional ni romano ni napoleónico, por eso no está recogido en el derecho internacional actual, basado en las leyes occidentales, ya digo, romana y napoleónica. Pero sí está fuertemente anclado en el derecho islámico. Está, pero muy fuertemente anclada. La soberanía en el derecho islámico, y esto viene desde tiempos del profeta, es la bay'a, es, digamos,
el contrato de lealtad que firma el soberano o el gobernante con el ciudadano, por el cual el ciudadano le jura lealtad y el soberano le promete protección. Es una especie de contrato que va en ambas direcciones. Tú me eres leal y yo te protejo. Para ese tipo de idea, que también existía en el derecho europeo, pero para el legislador de esa corte internacional lo consideraban una ley medieval a ojos de la corte, a los ojos del derecho europeo o el derecho occidental. Pero para Marruecos eso fue el maná, porque era el reconocimiento de facto de que ese terreno, cuando llegó a España, tenía unos lazos jurídicos muy estrechos con el resto de Marruecos, hasta el punto que era Marruecos el que nombraba a los caides, el que nombraba a los dignatarios, había intercambios. Pero todo eso, cuando se está en un nuevo mundo que se está construyendo y lo que se intenta es crear estados modernos, pues eso no lo consideraron soberanía como se entiende la soberanía en el siglo lo que se entiende de soberanía en el siglo XX y después en el XXI y parte del XIX también. Pero Marruecos, ¿qué dices? Eso es lo que yo considero soberanía. Tal es así que hoy en día, en el 2021, en Marruecos y en otras partes del mundo, pero musulmán, pero en Marruecos, la BEA sigue siendo la ligación principal entre gobernados y gobernantes. Por eso esa fiesta cuando se hace la fiesta del trono en Marruecos y veis a esta gente vestida de blanco y al rey a caballo y la gente rendiendo lo que llaman pleitesía, repito que no es el término exacto, que es la bea, porque es una cuestión totalmente e íntimamente religioso-política. Pues eso, cuando Marruecos escucha ese consejo de la Corte Internacional, es cuando Hassan II declara de que él considera de que eso sí es soberanía, que es un reconocimiento de la soberanía marroquí, aunque no sea reconocida por el derecho internacional occidental, sí que lo es por el derecho islámico por el que se rige Marruecos, y que por eso mismo se hace, va a considerar que el territorio sí está bajo su soberanía. Es cuando se declara lo de la Marcha Verde. España y Marruecos empiezan las negociaciones, se llegan a los acuerdos de Madrid y España cede la soberanía y el territorio a Marruecos. De una manera idéntica a la que se hizo en Ifni. Idéntica. Pero esta vez había, aparte de Francia, que ya estaba un poquito de perfil más bajo porque Argelia ya había nacionalizado el petróleo del país, por lo que Francia ya no podía rascar mucho de Argelia, entonces ya no tenía ese interés tan que tenía en el pasado, cuando ella era la que explotaba junto con Argelia esos recursos naturales. Francia coge un perfil bajo, pero aparecen, aparte de Argelia, la muy fuerte que estaba Argelia en esa época, era un país muy fuerte, era uno de los líderes del tercer, hablo fuerte diplomáticamente, era uno de los líderes del tercer mundo y su voz era escuchada, era una referencia para los revolucionarios. ETA estaba en Argelia, Cubillo estaba en Argelia. De España tenía susto de Argelia, miedo. ¿Por qué? Porque todos los movimientos revolucionarios que podían hacer daño en España no estaban refugiados en Marruecos. No era Marruecos el que les proporcionaba las armas y la infraestructura, sino que era Argelia. En Argelia estaban juntos y creo que incluso compartían edificio ETA, el Polisario y Cubillo. Estaban muy cerca, y Cubillo incluso le dieron una radio.
De esa manera, pues en fin, cuando se expulsó a Cubillo de Argelia, se permitió que algunos crímenes, bueno, vamos a dejarlo allí. Bueno, pues decimos esto y hay otro, aparece otro factor en esa ecuación geoestratégica del Mediterráneo Occidental, que es Libia. Otro país muy rico, con unos recursos incalculables, un montón de dinero y un odio terrible hacia Marruecos y sobre todo hacia la figura de Hassan II. Pues al Polisario se le dan todas las armas que necesite y empieza una guerra. Marruecos, que había tenido su independencia en 1956, estaba creando su ejército. Ese ejército se integró al Ejército de Liberación Nacional, pues muchos de sus miembros se integraron al ejército marroquí. Pero Marruecos era un país pobre en recursos, no tenía dinero, no tenía petróleo, no era Argelia, no era Libia, no tenía, digamos, unos recursos con los que contar para salir adelante. Los fosfatos eran un producto que no tenía mucho valor en el mercado, no había agricultura, no había agua para tener agricultura. En un país, en 1975, Marruecos era un país muy pobre, con un ejército muy pobre, pero con una oficialidad muy bien preparada. Por eso, en las guerras contra Argelia, aunque Argelia tuviese un volumen más alto de armamento o tuviese, la oficialidad marroquí siempre fue la que hacía la diferencia. Pues, pero en la guerra del Sáhara, la guerra del desierto, era algo nuevo para el ejército marroquí y el ejército marroquí sufrió mucho para mantenerse allí. Hubo muchas víctimas, hubo muchos muertos por ambas partes, y Argelia era y Libia, que sufragaban el armamento. Polisario tenía un armamento en esa época que, salvo en aviación, pues era comparable o superior de Marruecos en muchos aspectos, y sobre todo para la guerra de guerrillas ahí no podía hacer nada. Marruecos se adaptó rápidamente a esta guerra. Bueno, de todo este tipo de cosas vamos a hablar dentro de poco en un especial de esta serie de geoestratégica vamos a dedicar a los ejércitos y vais a entender mucho mejor todo esto de lo que estoy hablando. Pero en fin, hay una guerra que se inicia en el 77, bueno, en el 75, y Marruecos no tiene las de ganar. Pero la oficialidad marroquí, ya sé que unos hablan de que es Israel, de que es Estados Unidos, como siempre, los países, digamos, los del sur no tienen inteligencia ni tienen iniciativa, todo viene de fuera. Pero en este caso, según lo que yo tengo leído y lo que tengo contrastado, el muro fue iniciativa de oficiales marroquíes, no de Hassan II, como algunos quieren hacer ver, sino que eso fue estudiando los casos que había en todo el mundo sobre defensa. Pues ellos salieron con la defensa, con la idea del muro defensivo, de crear un muro defensivo, y gracias a ese muro defensivo Marruecos ya pudo enfrentarse a la guerra de una manera diferente. Bueno, eso también digo, el tema de los ejércitos lo dejamos aparte. En 1981, Hassan II, en una de las cumbres de la OUA,
lo que era la organización de la Unión Africana, no la Unión, sino la organización de la Unión Africana, es el que acepta por primera vez celebrar un referéndum. Ya digo que la administración en Marruecos es que estaba muy mal. Francia, mal con Marruecos. España, mal con Marruecos. Rusia, mal con Marruecos. Estados Unidos, y antes de la administración Reagan con la administración Carter, es que está fatal con Marruecos. Marruecos estaba llevando una guerra contra Argelia, Libia, Cuba, Angola, incluso Egipto, ayudando al Polisario, imaginaos ustedes, y Marruecos con chatarra militar, en fin, estaba muy mal. Entonces, como el muro aún estaba en construcción y tal, entonces en 1981, Marruecos, en Monte Hassan II, en Nairobi, acepta la celebración de un referéndum. Lo hace, dice, pero no lo acepta con el Polisario ni con Argelia, sino que anuncia allí que va a aceptar que la ONU organice, que va a firmar un acuerdo con la ONU para que se organice un referéndum en el Sáhara. Pero ¿qué ocurre? En el ínterin, cuando Marruecos hace ese anuncio, Argelia consigue un logro increíble. Que una organización paraestatal como la Organización de la Unión Africana reconociese en su seno a un país que no existía, que era la República Árabe Democrática, la República Árabe Saharaui Democrática. Un país que no tiene fronteras, que no tiene territorio, que no tiene una población definida, que se autoproclama un país que no está reconocido por la ONU. Aún así, Argelia, la diplomacia argelina consigue que la OUA lo reconozca como país y lo incluya en sus filas. Eso fue una derrota, pero ya repito, Marruecos estaba en sus peores momentos. Y entonces, ¿qué pasa? Que si ya la OUA había reconocido a la RAST en 1984, fue cuando Marruecos anuncia que acepta el referéndum en el 81, empiezan las labores. Cuando en 1984 la OUA reconoce a la RAST como uno de sus miembros, ya Marruecos no tenía, ¿para qué vas a hacer un referéndum? Si tú ya tienes un resultado, porque cuando has reconocido a ese Estado es porque ya no necesitas que haya un referéndum, ya el resultado lo has decretado tú como institución, por lo que Marruecos se retira de la OUA y la idea de referéndum pasa a una segunda lista de cuestiones. Y Marruecos sigue concentrándose entonces en la defensa de sus fronteras y eso, y sigue construyendo el muro. Y en 1991, cuando ya no había posibilidad de victoria por la parte porque Marruecos ya tenía asegurado el territorio, ya todo el Sáhara útil lo tenía controlado, y lo que era el Sáhara fuera del muro también lo tenía controlado con su artillería. En fin, que ya la guerra, el Polisario no tenía ninguna posibilidad de victoria en la guerra. Entonces se llega a un alto el fuego. Marruecos firma el alto el fuego no con el Polisario, sino que Marruecos firma el alto el fuego con la ONU. Y el Polisario firma el mismo alto el fuego con la ONU, porque Marruecos no reconoce al Polisario y no podía firmar un acuerdo con una entidad en la cual no reconoce. Entonces Marruecos, esto es otra cosa que os va a sorprender, Marruecos firma con las Naciones Unidas un acuerdo de alto el fuego que dice que cede a las Naciones Unidas todos los terrenos que van desde el muro hasta la frontera con Argelia
pero no cede su soberanía. Marruecos dice, ese es mi territorio, yo te dejo aquí a las Naciones Unidas que para que haya el alto el fuego, sea un alto el fuego real, esa zona debe ser una zona desmilitarizada y no ocupada por nadie. Así pues garantizamos que esa zona pues sea una zona libre de armas, libre de esto y haya un alto fuego real. Eso es lo que la propaganda por Polisario y todos estos que leéis llaman territorios liberados. No puede haber territorios liberados porque esos territorios están gestionados por las Naciones Unidas. No hay otro. Los civiles pueden trasladarse por esos terrenos, salvo tienen que tener cuidado con las minas, pero que son terrenos que Marruecos ha cedido para que sea gestionado por la Naciones Unidas, no ha cedido su soberanía. Y al mismo tiempo no se entiende cómo personas que tienen cierta cualificación, digamos, educativa, que eso está allí, eso no es algo que me invente, que eso está ahí recogido por los llaman territorios liberados. ¿Por qué? Porque eso añade más complejidad a la solución del problema. Y es lo que hemos visto estos días con lo del Guerguerat, la frontera del Guerguerat, que eso ya volveremos, como hemos dicho, cuando hablemos de los ejércitos de la zona.